Muchas gracias, María José, bueno, arquitecta, no doctora. Bueno, primero darle buenas noches a todos. Quiero agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado por la amable invitación, Abel, por haber organizado este simposio. Y bueno, y saludar también a mis copanelistas, a Andrea, Alfonso, Catherine. Y un poco, bueno, hay un siguiente panel también, ¿no? Pero un poco la idea que teníamos nosotros de abordar este tema de Dispute Board es un poco de ver desde dónde nace, cómo evoluciona y cómo el siguiente panel va a abordar lo que son las juntas de prevención y de resolución de disputas, que es digamos que la adaptación que se ha hecho del Dispute Board al Perú, ¿no? Y bueno, entiendo que hablarán sobre la última legislación que tenemos, que es la 32069. Entonces, yo lo que quiero un poco hablar de manera general es que los dispute board en realidad no solo es un mecanismo, no es solamente hablar de un mecanismo de prevención y resolución temprana de conflictos, ¿no? Sino realmente es hablar de un cambio de paradigma en la forma en la que concebíamos la contratación de infraestructura. O sea, durante muchos años en Latinoamérica y particularmente en el Perú, hemos gestionado nuestros proyectos públicos desde una lógica predominantemente reactiva. Entonces, una lógica en la que el conflicto era casi y es casi una consecuencia natural de la ejecución contractual en obras, ¿no? Donde las controversias se acumulan, posiciones que se endurecen, plazos que se vencen y bueno, y finalmente proyectos que terminan discutiéndose en arbitrajes largos, costosos y técnicamente complejos, ¿no? Sin embargo, en el mundo, fuera de Perú, evidentemente, ya se había comenzado a transitar hacia otro modelo, ¿no? Y un modelo donde la gestión contractual no gira alrededor del conflicto, sino gira alrededor de la colaboración, alrededor de la administración temprana del riesgo y sobre todo a la continuidad del proyecto. Y es precisamente en ese contexto donde se aparecen con fuerza lo que son los contratos estándar internacionales y que en Perú los tuvimos sobre todo incorporados o fue muy, digamos, tangible y muy visible a partir de los Juegos Panamericanos que tuvimos en los que vinieron los contratos NEC. Sin embargo, nosotros a través de las bancas multilaterales también hemos ido trabajando con contratos FIDI. Entonces, si ponemos por ejemplo, los contratos FIDIC han sido históricamente diseñados para proyectos de infraestructura complejos, ¿no? Se asignan riesgos, se definen procedimientos claros de gestión contractual, se establecen mecanismos inclusive escalonados para resolver las controversias, ¿no? Y es inclusive en la versión más reciente, que es la del 2017, en la que aparece o en la que se hace predominante el tema del Dispute Avoidance Adjudication Board, ¿no? Que ya no es solo resolver las controversias, sino también es evitarlas, ¿no? Entonces se le dio la función preventiva en el sentido de nombrarla, porque es cierto que se venía también haciendo, ¿no? Entonces, la prevención ya dejó de ser una aspiración que se tenía y en realidad pasa a ser parte de la función contractual que se tiene en los proyectos, ¿no? Y por otro lado, tenemos los contratos NET, que quizás también se ven que tiene una visión como más disruptiva, ¿no? O sea, NET no espera que exista la controversia, sino que las partes, ¿no? Obliga a las partes que haya una comunicación temprana, ¿no? Que son las alertas tempranas, los early warnings para sentarse a revisar lo que son impactos, modificar el cronograma y tomar sobre todo las decisiones de manera oportuna. Entonces, en otras palabras, estos contratos institucionaliza lo que es la colaboración. Y esto es importante porque muchas veces confundimos la colaboración con la buena voluntad. Y la colaboración no puede depender de las personas que se lleven bien. La colaboración tiene que estar más contractualizada. Entonces, quiere decir que tiene que tener procedimientos, obligaciones, consecuencias y sobre todo mecanismos de seguimiento. También tenemos, por ejemplo, otros modelos como los de ICC, en que hemos promovido también reglas específicas acerca de los dispute board. Y también, bueno, consolidando estándares internacionales en cuanto a la independencia, la intervención y procedimientos. E inclusive muchos de los contratos
en este caso NEC en el Perú, a través de la cláusula Z, han incorporado el DAP, el Dispute Board, justo con la reglamentación de ICC, ¿no? De ICC. E inclusive también contratos FIDIC en las que renuncian a las cláusulas del DAP y lo que incorporan también son las reglas de ICC. ¿Y esto por qué? Pues porque generalmente se han ido promoviendo estas reglas y bueno, por la fiabilidad que tienen. Que no quiere decir que no sean fiables las de FIDIC, sino que a veces también porque históricamente se han venido utilizando y se han incorporado. Y hay otros contratos FIDIC que lo que tienen incorporado son las propias rules, las propias reglas que trae el contrato. Entonces, si nosotros observamos la evolución internacional que hemos visto, vemos también una tendencia clara, ¿no? Porque pasamos de contratos que administraban prestaciones a contratos que administran relaciones. Y por eso es que se hace mucho énfasis en el tema de la colaboración. Y hoy tenemos contratos que administran riesgos. O sea, y frente a esta evolución que les comentaba, Perú no se podía quedar atrás. Y bueno, con la última ley, que es la 32069 y su reglamento, vemos señales claras de esta modernización. Y además, en este caso, el Dispute Board, que para nosotros en Perú viene a ser la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, le incorpora la palabra prevención, a diferencia de la anterior ley, la 32, la 3255, que era solo Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Aunque es cierto de que el siguiente panel va a abordar el tema de la ley de contratación del Estado, no quería dejar de mencionarlo como esa evolución que les comentaba que se ha dado internacionalmente. En nuestro país se viene a incorporar siempre a través de la ley de contratación y su reglamento y la directiva correspondiente a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Entonces, en nuestra normativa se empieza a abrir un espacio para el uso también de los contratos estándar internacionales en contratación pública. Entonces, hay un tema con Perú que nosotros tenemos un ecosistema contractual muy diverso, porque si bien es cierto, tenemos ley de contratación del Estado y su reglamento, a partir de esta ley, la 32069, las entidades también pueden optar por utilizar contratos estandarizados. Y de hecho, el propio ecosistema contractual permite, además de eso, que nosotros podamos tener asociación público-privado, podamos tener obras por impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el ecosistema es variado y de hecho se legisla, ¿no? Entonces, a partir de que nosotros podemos utilizar o se permite, mejor dicho, que cualquier entidad, evidentemente bajo unas reglas y principios, puedan escoger un contrato, estandarizarlo, esto ya no es un detalle menor, sino que se estás eligiendo utilizar un contrato que distinto al que tradicionalmente hemos utilizado, que es nuestra ley de contratación del Estado, ¿no? Y aquí no es, ¿cómo lo diría? O sea, no es incorporar contratos estándar y es solo traducir o incorporar cláusulas, sino que también significa que se importa un modelo de gestión y también significa que se importa una cultura contractual y también significa que hay herramientas que ya han sido probadas en otros proyectos alrededor del mundo y que nosotros también vamos a utilizar aquí. Entonces, para mí sí es importante señalar eso, que no es solo que vamos a utilizar un contrato y nos vamos a regir solo las cláusulas, sino que es un modelo de gestión distinta. Y aquí es importante justo la diferenciación de que en un proyecto de infraestructura y de ejecución prima mucho lo técnico, evidentemente, porque estamos hablando de obras de infraestructura, pero igual de la par va el tema contractual. Y dentro de ese marco contractual es que se mueve tanto la JPRD como el Dispute Board. Entonces, y dentro de estas herramientas que les hablaba, que es utilizar los contratos estandarizados, viene pues una de las más valiosas, porque hay otras también, que es precisamente la figura del dispute board, ¿no? Y bueno, como lo decía hace un momento, en nuestra experiencia peruana, pues es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas que ya ha demostrado ser útil. Llevamos nosotros desde el año 2019 de manera obligatoria utilizando las juntas de resolución de disputas y que comentaba hace un momento que la diferencia en esta nueva ley y su reglamento es la utilización de la prevención, pero ya ha demostrado, como decía, ser útil. Ya tenemos resultados de lo que han sido, hemos visto obras entregadas a través de este mecanismo y que sobre todo lo que ha permitido es la fluidez en la ejecución de la obra.
Sin embargo, todavía hay muchos casos en que las partes o los usuarios de tanto de la ley, de los contratos de las entidades como el contratista lo siguen viendo como un mecanismo prearbitral. Entonces, y como un mecanismo que solo resuelve en una instancia controversias cuando se producen, ¿no? Como si fuera un ad hoc. Entonces, ya la experiencia nos enseña que eso es algo distinto, ¿no? Y nos enseña que un dispute board o una JPRD no solo decide, sino que acompaña, conoce el proyecto, participa en visitas, entiende la lógica del cronograma, comprende la ruta crítica, escucha las partes, formula las alertas, entre otras cosas que más adelante, tanto Andrea, Alfonso y Catherine van a explicar. Pero sobre todo, yo quiero agregar o quiero sintetizarlo, que sobre todo agrega gobernanza al proyecto. Y eso es fundamental en infraestructura pública, porque muchas veces el principal problema no es técnico, ni siquiera es jurídico, sino muchas veces el principal problema es de gobernanza. Decisiones que no se toman, consultas que no se responden, expedientes técnicos deficientes o con grandes omisiones, riesgos mal gestionados o no gestionados también, ¿no? Cambios no formalizados, no hay trazabilidad documental de los acuerdos que se hacen. Y cuando todo esto ocurre, pues el cronograma colapsa, ¿no? Y evidentemente el resultado es que el presupuesto también se distorsiona y el conflicto tiende a escalar, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de los contratos estandarizados y del dispute board, o sea, no estamos solo hablando de, como le decía hace un momento, de la implementación solo de cláusulas o de teoría que estamos importando, ¿no? Sino estamos hablando de herramientas concretas para mejorar la ejecución de las obras en el Perú, ¿no? Y estas herramientas, pues al final son para proteger el plazo, para proteger el costo, la continuidad del proyecto y también para proteger las relaciones contractuales. Porque en sí un proyecto exitoso no solo es aquel que termina, sino es aquel que también termina sin destruir a las partes en el camino. Y creo que eso es importante destacar. Entonces, un poco para dar la puerta también a lo que tiene que hablar André, Alfonso y Catherine, los dispute board, cuando llegaron al Perú y evidentemente también la Junta de Prevención de Resolución de Disputa, si bien es cierto, son mecanismos que resuelven controversias, cada uno tiene distintos aspectos y perspectivas y utilidad que se dan también en distintos contratos que tenemos en el momento, ¿no? Entonces, en un escenario de contratos estandarizados, los dispute board hoy por hoy, al menos en nuestro país, no son una tendencia, sino es una realidad y en la que estamos utilizando en distintos proyectos. Y es más, se están empezando a ver y a dar en distintos proyectos que no necesariamente son de infraestructura, sino de servicios, en las que también se está viendo de incorporar estos mecanismos de prevención y en este caso el dispute board, ¿no? Entonces, yo con esto lo que quería dar era un panorama de la utilización, más que del dispute board en sí, que lo va a hablar Andrea, Alfonso y Catherine, sino sobre todo es por qué no funciona, por qué está aquí y sobre todo el tema de la colaboración, ¿no? Que en este caso es muy importante y es creo que lo principal para que un proyecto siga adelante. Todos los aspectos técnicos, contractuales y jurídicos se pueden resolver, pero si no hay colaboración, y eso tiene que ver mucho con el comportamiento humano, siempre se enrarece y se complica. Así que muchas gracias por la oportunidad de dar este preámbulo, María José. No me quiero pasar, que creo que ya me he pasado de un minuto de lo que habíamos pactado, pero va a ser muy interesante poder escuchar a Andrea, a Catherine y a Alfonso sobre las experiencias de cómo se están dando en este momento, ¿no? Y sobre todo nuestro país hermano Bolivia, en cómo en este momento, igual que hemos aterrizado en Perú, cómo se está aterrizando ahí, en esos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta Barreda, por su valiosa exposición. Se sabe que los dispute board representan hoy una de las herramientas más eficientes en la gestión de controversias en proyectos de infraestructura, porque como lo dijo el ingeniero, la arquitecta, no solamente van a resolver conflictos, sino que los van a prevenir mediante un acompañamiento continuo durante la ejecución contractual. Siendo así, me gustaría saber si es que hay preguntas, si no pasamos con el siguiente panelista.